tema tan delicado, ¿para cuándo llegarán los apoyos y qué tan rebasados se encuentran también los municipios y los estados en este sentido? Mi querido Juan María Naveja, qué gusto saludarte en este inicio de semana. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, mi querida Magda, iniciar una semana con Mega Noticias MX y pues la verdad, a Paco le quedan a unos cuantos metros Jalisco, pero fue otro meteoro y hay que decir que ya nos estamos acabando el santoral y aumentan aquellos estados que no reciben ayuda federal, mi querida Magda. Y espérame, porque además con el cambio climático seguramente vendrán más y más fenómenos naturales que nos pueden poner en jaque, Juan María. El asunto es, ¿qué tan preparados estamos para esto? Es que aquí estamos ante una serie de pistas completamente diferentes. Primero, lo que tú estás mencionando, el cambio climático, las repercusiones que significa. Fíjate, para irnos fuera de México y ver cómo se están dando las cosas. En el estado de California, podríamos agregar a Nevada, a Oregon, otros estados de los Estados Unidos que se encuentran en la parte del Pacífico, las sequías eran crecientes. Esta semana empezó a llover y está lloviendo lo que no había llovido en 80 años. O sea, de la sequía pasan a las inundaciones en gran parte del norte del estado de California. Este es uno de los reflejos de lo que está pasando con el cambio climático. Los huracanes que nos han estado golpeando tan fuerte en México y que están acumulando los rezagos. Estamos escuchando algunos estados, pero ¿qué te parece, mi querida Magda, si recordamos Tula? Que yo te lo he traído a colación porque son 17 personas que murieron en el Seguro Social que debieron recibir sus familiares un tipo de apoyo particular del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero aparte de eso, hay cerca de 32,000 personas que vieron sus negocios, sus casas, las calles, toda la zona de Tula, que tú lo estuviste reportando bien con nuestros compañeros que incluso estuvieron presentes en la zona del desastre y que hasta hoy no han recibido apoyos, Magda. O sea, los apoyos Y llegan la hasta que pérdida el de vidas, presidente, ¿no? además de todo eso, y esto ya nos lleva a la otra parte, lo que estaba diciendo Paco hace un momento, la parte del presupuesto. No olvidemos que Nayarit, por ejemplo, llegó un momento en que se declaró en bancarrota. ¿Por qué? Pues porque los estados ya no les está alcanzando. Y si bien es cierto que algunos no recurren al endeudamiento, otros sí tienen que recurrir al endeudamiento para ver sus necesidades. El país tenía un sistema, que era el FONDE, que lo hemos hablado muchísimas veces. Había 300,000 millones de pesos que se acumularon, Magda, a lo largo de 25 años para poder atender situaciones de emergencia. Este gobierno ya se los gastó. ¿En qué? Pues no lo sabemos. No sabemos, el caso es que se los gastó. No solamente eso, se gastaron los fondos para la cultura, la ciencia, los artes y el deporte, salvo el béisbol, que ese camina por otro lado. Y bueno, Pero estamos ante... Sí, Pero se le sigue asignando presupuesto, Juan María. O sea, el sí, asunto claro. es que, y lo hemos tocado en algún otro momento, ¿no? A ver, el gobierno decidió desaparecer el Fonden en 2020, esta decisión en donde pues quisieron cortar de tajo. ¿Por qué? Con el argumento de que se había utilizado el Fonden con temas de corrupción, lo cortaron de tajo. Estamos hablando que en 2021 tenía 9,024 millones de pesos asignado. Para el presupuesto de 2022, si lo escucharon bien, 2022, 9,261 millones de pesos. Y vuelvo con la pregunta que siempre ponemos sobre la mesa, Juan María, ¿y el dinero dónde quedó? Es que no hay ninguna explicación, simplemente se gasta y estamos escuchando cada vez más problemas en las obras suntuarias que está desarrollando este gobierno. ¿Qué te parece lo que se acaba de informar con Santa Lucía, Magda? Que va a tener 14 posiciones para aviones cuando el aeropuerto actual de la Ciudad de México tiene el doble o más para poder, porque tiene posiciones remotas también, para poder atender la demanda y para llegar a duplicar sus estaciones remotas tendrán que pasar entre 10 y 15 años. Ese es el desastre que va a ser para este aeropuerto, que no va a resolver situaciones, pero sí está significando un gasto de cerca de 200,000 millones de pesos por la cancelación de Texcoco y lo que está costando el desarrollo de Santa Lucía. O sea, estos gastos nos están implicando además
lo que ya sabemos con el presupuesto que se está discutiendo en este momento, que va a ser insuficiente el ingreso contra los egresos y va a ser tan insuficiente que se va a acercar al billón de pesos. Esto va a implicar por necesidad que se recurra a la deuda externa, al endeudamiento para poder atender las necesidades del país. O sea, en materia económica nos estamos yendo por lados que van a dejarnos lastres y a mucha gente afectada por este tipo de situaciones que se están presentando. Y que al final del día era parte de lo que comentábamos con Paco ahora mismo, ¿no? A ver, anteriormente y antes de que existiera el Fonden, lo que se decía es que cuando llegaba un desastre natural, tanto municipios como estados lo que veían era pues ver de dónde sacaban dinero para poder ajustar su presupuesto y poderle hacer frente a la tragedia, ¿no? Entonces ahora llega Fonden, pues evidentemente ya había reglas claras de operación en esta bolsa que se tenía de ahorro, que si no se ocupaba, qué bueno, seguía creciendo la bolsa, pero ahí se tenía pendiente y de pronto se quedaron sin él también. Ahora hay un tema que también hay que voltear a ver, Juan María, y eso es el censo. Está llegando tarde y me parece que lo más preocupante es que el momento en el que llegue el censo, pues las familias ya hicieron lo posible por reconstruirse solas, entonces realmente no se logra ver la magnitud de la afectación y pues ya es menos lo que hay que darles, ¿no? Pero fíjate que hay algunos muy vivos. No sé si viste esta entrevista que le hizo Broso al gobernador de Nuevo León. Él ya está haciendo cálculos de que Nuevo León creció en 1 millón de habitantes. Por lo tanto, las participaciones al Estado de Nuevo León tendrán que ser mayores en consonancia con el número de habitantes que ahora tiene el Estado. No sé si todos los gobernadores están haciendo este cálculo, esta revisión. ¿Sabes qué? Es que me parece que ahí el tema tiene un asunto de fondo, Juan María, y eso es que el año pasado, cuando estábamos con todo el asunto del censo del INEGI, hay que recordar que tenía condiciones extraordinarias. Hubo comunidades en donde inclusive no alcanzaron realmente a censarlas y los números se modificaron de una manera abismal. Me parece que ahí sí habría que voltear y ver realmente cuál es la situación, porque sí, habrá quienes se pongan muy vivos, ¿no? En este sentido y decir, ¿sabes qué? Me corresponde más lana porque tengo más habitantes, pero realmente no se sabe de qué tamaño creció o decreció la población en las entidades. Es que con la pandemia fue muy difícil levantar el censo porque muchos hogares no recibían o no había la facilidad de tener a suficientes elementos levantando toda la información. Entonces sí, como tú dices, Magda, no vamos a tener una información tan confiable como la necesitaríamos en este momento, pero que el INEGI sí hace el trabajo hasta donde debe ser. Lo quiero subrayar porque la semana pasada lo descalificó también el presidente de la República, como suele hacerlo. Como está descalificando a la UNAM, así lo estuvo haciendo con el INEGI, que por cierto, hoy nos da malas noticias de que la economía se encuentra completamente estancada y que el crecimiento en una de esas, mi querida Magda, no va a llegar al 6% como se había creído y que la inflación sí superará el 6% de acuerdo a lo que se está presentando. Pero esa es harina de otro costal y te diría que era lo que ya se venía señalando. Así es, sí, así es. Con lo que arrancaste, mi querida Magda, que es el calentamiento global. El próximo día 31 se inicia la cumbre de Glasgow. La COP26 se va a iniciar con la participación de representantes de 200 países. México está incluido en este grupo de los 200 países. ¿Con qué cara se va a llegar si estamos viendo cómo se está favoreciendo el uso de energías viejas, caducas, en lugar de estar impulsando las energías renovables? Y tenemos compromisos internacionales a los cuales hay que poner atención. Por eso, el próximo 9, que el presidente vaya a hablar de corrupción, le van a decir, hola, exacto, buenos días. Eso es lo que le van a decir. Exacto, ¿sabes qué? Que era lo que te iba a mencionar, que digo, finalmente no nada más es el asunto del cambio climático, también se viene otra reunión internacional ahí con la ONU, en donde hay que estar atentos al movimiento que se va a generar también en nuestro país con motivo de estos grandes eventos. Pues sí, y yo nada más te diría que, pues, para alegría de muchos, los Bravos de Atlanta están en la Serie Mundial contra los Astros de Houston. Lo siento por los que le iban a los Dodgers de Los Ángeles, creo que a veces causan problemas porque pues salan a los equipos, mi querida Magda. Con razón la sonrisa con la que llegas hoy, mi querido Juan María, como siempre ha sido un placer, te veo y te escucho mañana. Como tú cuando gana el Toluca, igualito, mi querida Magda.
Quedamos empatados, no puedo presumir tanto, pero bueno, algo es algo, dijo el diablo. Gracias, Por ahí querido Juan vamos. María, nos vemos mañana. Nos Que vemos tengas el excelente miércoles porque tarde. mañana tengo traslado. Ah, bueno, pues perfectísimo. Entonces el miércoles nos estaremos escuchando. Gracias como siempre, querido Juan María. Buen viaje. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos con más.